Es el momento de saludar a dos personas que vienen de uno de los colectivos más queridos en la ciudad de Castelló. Se trata de la Colla del Rei Barbut y me acompañan ya Suso Postigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Y Miguel Alopuz, que es el secretario Hola, de la Patricia. Colla. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bienvenidos. Miren ustedes qué me traen, qué regalo traen aquí a Televisión de Castellón. Esto parece un llibret, pero Tiene abre fácil, ¿eh? tiene abre fácil. Miren, esto es como un tesoro, un auténtico tesoro. Estáis aquí porque la Colla del Rei Barbut, en estas fiestas o no fiestas de la Madalena, creo que ha sido uno de los entes más activos, que más ha trabajado, en este caso en el ámbito cultural, de aquí que estéis en esta agenda, que no es propiamente un espacio de fiestas, porque sí que habéis trabajado. De hecho, aquí hemos dado cobertura a esa actividad del Tombato Sals y demás, y yo creo que también con este llibret se recogen muchas de esas inquietudes culturales. Contadme cómo nació el proyecto de este llibret distinto y diferente. Miguel, Sí, Suso, estáis en vuestra casa. Correcto, tienes toda la razón. Ha sido un empeño de nuestro presidente el querer realizar este año, dentro de una pandemia, momentos muy difíciles, realizar un llibret que además se ha salido un poco de lo normal que solemos hacer. Sabes que bien, pues como bien has dicho, no fiestas, pues bueno, se ha intentado participar la Colla en ciertos actos culturales, sobre todo, y uno de ellos ha sido pues la edición de que tenemos que agradecer mucho el esfuerzo de Manuel Altaba como presidente, de Tono Sánchez, que es un poco el que ha tenido la iniciativa también, de Bea Gargori, que es la que ilustra con nuestra blusa negra, que es la portada. Déjame que le mande un beso a Bea, no puedo evitarlo, seguro que alguien se lo hace llegar, porque seguro que está trabajando a estas horas, imposible que no esté en otro lugar que trabajando. Un besazo enorme a Beatriz. Después tenemos pues bueno, la animación de Enrique Carceller, compañero nuestro y socio de la Colla, y bueno, creo que ha sido un libro bastante elaborado y donde hemos intentado, o se ha intentado mejor dicho, que se tenga una idea general de lo que es toda la fiesta, el mundo de la fiesta, ¿vale? Desde las gallatas hasta los entes, hasta todos, o sea, los entes municipales, o sea, todo. Más un llibret a veces de la ciudad que más de un colectivo en concreto, como un ¿verdad? recuerdo, correcto. Ha sido Sí. ¿No? Y como dice Miguel, yo creo que ha sido también un llibret de reencuentro, ¿no? De reencontrarnos con todos, ¿no? De decir, volvemos a estar aquí, saludamos de nuevo. Y al mismo tiempo, como también decía, ha habido meses que la fiesta ha sido imposible, pues, pero la cultura podía ser posible, o por lo menos ir preparando cosas en el ámbito cultural.